venimos obviamente con una novedad política para Maldonado que me parece que es una gran oportunidad. En el día de ayer estuvimos en una conferencia de prensa aquí en Maldonado con el senador Javier García, el intendente Enciso, anunciando un acuerdo político que es para octubre y que seguramente va a seguir, que se generó desde Maldonado, que después fue tomando una expresión nacional en todo el país, que es hacer la lista 20 con el cabecita Walde, con José Martín Walde como candidato a diputado, pero con el apoyo del Espacio 40, Martín Laventure y Wilson Lucas del sector Dale, más otros dirigentes de Maldonado, votando al Senado a aire fresco. Eso es lo que venimos a anunciar ayer en la conferencia de prensa, hoy lo estamos haciendo en todos los medios de comunicación, hoy vamos a estar en un plenario de la lista 20, en esta nueva lista 20, en esta suma que en realidad multiplica porque, bueno, se potencia a sí mismo, estilo diferente, modalidad diferente, historia diferente, pero con un solo objetivo, es que gane Luis, ser opción en Maldonado y que el cabeza de diputado pueda generar algo que para mí es una gran oportunidad para Maldonado. El cabeza, junto con el padre, con José, es uno de los fundadores de nuestro sector Aire Fresco, sector que fundamos con Luis en el 2009 y que hoy fue la mayoría dentro del sector de Luis, la mitad de los votos de Luis. El cabeza, si es diputado, va a lograr algo, que es una oportunidad, que es un diputado que tenga un vínculo con el presidente más allá de lo institucional, esa relación de confianza, de amistad, de relación personal, que va a permitir generar oportunidades y desarrollo a Maldonado. Y yo creo que lo que estamos presentando, este acuerdo entre el cabeza Walde, entre Martín Laventure, entre Wilson Lucas, entre otros dirigentes, en la lista 20 va a generarle a la gente de Maldonado una oportunidad de votar un estilo político diferente, muy renovador. Creemos que la mejor forma de votar a Luis Lacalle Pou, la forma más natural, la más novedosa, la más renovadora. Y bueno, venimos a anunciar eso, que en realidad no era un tema que estaba por lo menos un mes arriba en la carpeta, en el horizonte de las opciones electorales, que lo hemos generado con mucha generosidad, poniendo luces largas al proceso, pero además una cosa que se gesta naturalmente de acá no hay nada forzado, se gesta cuando uno coincide con estilos y además tiene buena onda y es buena gente y tiene la misma historia y tiene los mismos objetivos, las cosas se dan naturalmente. Lo he acompañado del programa de gobierno y dice lo que nos une. ¿Qué los une y a qué? Lo que nos une a los uruguayos. Obviamente se aplica a este acuerdo puntual en Maldonado, pero lo que nos une, nosotros trajimos el programa de gobierno Lo que nos une, que es un programa de gobierno que se gestó después de la elección interna. Yo lo quiero decir porque está bueno recordar cómo se fue el episodio. Previo a las elecciones internas, Luis se reunió ese fin de semana con todos los precandidatos, diciéndole cuál era su idea del 30. Una vez que el 30 están los resultados, estábamos en una salita, Luis habla con todos los precandidatos del partido. Obviamente Luis había salido electo con la preferencia de la gente en casi un 55%, perdón. Y Luis le propuso a todos los precandidatos el nombre de Beatriz Argimón como candidata a vicepresidente. Y no solo todos lo acompañaron, sino lo apoyaron y lo avalaron en ese proceso. Y después le dijo, y quiero hacer dos cosas más. Quiero que todos los precandidatos estén en el estrado, cosa que ocurrió. Y quiero anunciar esta noche la fórmula, cosa que también ocurrió. Todos esperaban que el Partido Nacional tuviera sus disputas, su tiempo, sus reyertas para poder elegir una fórmula, sus tironeos. Sin embargo, esa noche salió la fórmula. Y anunció Luis que 2 días después se iba a instalar una especie de coordinadores del programa que teníamos nosotros, que es la base de este programa único del partido, más los responsables técnicos de los demás precandidatos armando un programa único del partido, que es esto, lo que nos une, que llevó 15 días y hoy el Partido Nacional tiene una fórmula que es histórica, una mujer candidata a vice con gran sensibilidad social y además un programa único de gobierno donde habla de lo que nos une. Y cuando habla de lo que nos une, que es un claim que va a ser el claim de campaña, o sea, lo que nos va a identificar en la campaña electoral, obviamente va en contraposición a lo que generalmente están intentando hacer desde el Frente Amplio, la candidata vice, el otro día Mario Julia Muñoz, una cantidad de actores del Frente Amplio, a hablar de los buenos y lo malo, la oligarquía, el pueblo,
estos y los otros. Nosotros lo que queremos es trabajar sobre lo que nos une. Lo que nos une con el resto de la oposición, por eso Luis viene siempre a los discursos con el programa de gobierno de Cabildo Abierto, de Novik, del Partido de la Gente, del Partido Colorado y del Partido Independiente, todo señalado con las coincidencias que tenemos, y es buscar las coincidencias para liderar un gobierno en un balotaje, para liderar un gobierno de coalición con varios partidos políticos, pero también lo que nos une con gente que votó al Frente Amplio y hoy está desilusionada, desencantada, descreída, enojada, porque le prometieron un gobierno honrado, un país de primera, bajar los impuestos, bajar las tarifas, bajar 30% los hurtos y las rapiñas, y nada de eso ocurrió. Yo creo que después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, creo que a esta altura el gobierno, uno puede hablar de desgaste, yo creo que además del desgaste fracasó, 15 años además con 13 de ellos de bonanza, con mayoría propia. Lo que no hicieron es porque no quisieron o no supieron, no porque no pudieron. Usted habla de lo que dice el Frente Amplio y lo que dice la oposición. O sea, es un fuego cruzado, porque escuchamos el otro día a Sendik que decía, si gana a la derecha van a venir por los derechos, y como que la derecha va a avasallar las conquistas de la izquierda. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo, si gana el Partido Rosado, el Uruguay se va a transformar en un caos. El candidato presidencial del Frente Amplio dijo, bueno, si... Me encantaría que Sendik y María Julia Muñoz siguieran hablando. Si gana la oposición, vamos a tener un retroceso en el país. Pero desde el lado de la oposición dice lo que usted acaba de señalar. El Frente Amplio no tiene programa de gobierno, no tiene rumbo, lo ha dicho el candidato Lacalle Pou. Es un gobierno que está agotado, un gobierno que no tiene autoridad, un gobierno que está ausente. Y como que está todo mal. ¿Usted considera que está todo mal? No. A ver, no podría cometer el atrevimiento de decir que todo está mal. No es así. ¿Qué es lo que está bien, Lo que yo te puedo decir es que a mí lo que me indigna personalmente, que después de la bonanza que tuvimos en Uruguay, cosas que no se hayan arreglado. A ver, y no es un tema de plata, es un tema de gestión. Yo te voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos. En materia de seguridad pública, que es uno de los temas que más le importa a los uruguayos, ¿cuáles son? La seguridad pública, el empleo, son quizás los 2 temas que hoy están arriba de la mesa como más importantes. En el tema de seguridad pública, el presupuesto del Ministerio del Interior en el 2004, cuando asumió Vázquez, eran 200 millones de dólares, hoy son 824, 825 millones de dólares. Hay más policías, hay más armamento, hay más locomoción. Sin embargo, los resultados son peores que en el 2004. Mucho peores. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, notoriamente un problema de gestión en materia de seguridad pública. En materia de políticas sociales, la verdad que hoy hay más gente en los asentamientos que en la crisis del 2002. Pues, ¿cómo es esto? Y bueno, es porque no han sabido distribuir, no han sabido generar las prioridades y han generado un aparato en el Estado tan grande que hoy nos lleva a este déficit, que estamos hablando, un déficit que hace 30 años no ocurre en el Uruguay, que son cerca de 3.000 millones de dólares, estamos cerca del 5% de déficit fiscal. Inédito. Eso genera un aumento de endeudamiento porque el déficit fiscal se financia con deuda, porque es plata que hay que pagar del presupuesto de un Estado que creció el gasto más que la economía, en muchos casos en forma absolutamente ineficiente en cuanto a su cantidad y su calidad, y que hay que financiarlo con deuda. Hoy tenemos un crecimiento importante de la deuda externa, producto de esto. Y además con una repercusión en la inversión y en el empleo, está frenada la inversión en Uruguay, más allá de la temporada turística, que yo creo que tenemos que sacarla del debate electoral y debería haber acuerdos políticos, porque debería ser una prioridad nacional tratar de generar medidas de contingencia para el tema de la temporada turística, no solo por Maldonado, porque esto repercute en todo el Uruguay, no solo en Maldonado. Pero la falta de inversión que se nota a lo largo y ancho del país, no estoy hablando de UPM, estoy hablando del que arregla una vitrina, estoy hablando del que arregla una marquesina, el que hace una pieza, el que arregla su casa, el que hace un alambrado o un tubo. Estoy hablando de la pequeña inversión que genera empleo, que genera dinamismo en la cadena económica. Bueno, eso tiene una repercusión enorme sobre el empleo. Hay 150.000 uruguayos sin laburo, 150.000 uruguayos con subempleo, y hoy está siendo un drama, sobre todo en algunos sectores. El empleo juvenil es 4 veces el promedio del desempleo nacional.
La verdad que por el Frente Amplio podrá decir que se equivocaron, tratarán de buscar excusas. Yo creo, tengo la impresión, dicho con mucho respeto, que al candidato del Frente Amplio el gobierno le está soltando la mano, o el Frente Amplio está soltando la mano, porque lo van a hacer, lo van a empeonar la mochila de la responsabilidad del resultado. Y obviamente uno ve al candidato del gobierno, Daniel Martínez, tratando de desmarcarse todo el tiempo del gobierno del Frente Amplio, como que hubiera aterrizado hace un mes en Uruguay. Usted dice que de ninguna manera puede decir de que está todo mal. Sin embargo, enumera cosas que están mal, que hay que corregir. Yo le quiero preguntar, ¿cómo lo corregiría un gobierno del Partido Nacional, todas esas variables que usted acaba de señalar, y qué es lo que usted pondría en la lista de las cosas que se han hecho bien? A ver, hay un proyecto de ley que vamos a acompañar la semana que viene, un proyecto de ley con respecto a primera infancia, que lo anunció la vicepresidenta de la propuesta por el Partido Nacional, Beatriz Argimón. Programa de salud bucal, hay problemas vinculados a proceso Almides que yo comparto. Yo creo que el Uruguay 21 ha tenido un buen desempeño, que ha tenido poca incidencia, pero buen desempeño. Yo creo que hay cosas que se pueden decir que están bien y hay que profundizarlas. Nosotros no tenemos un espíritu refundacional. Partimos de la base que lo que está bien lo vamos a dejar y mejorar, lo que está mal lo vamos a cambiar y vamos a tratar de hacer lo que no se hizo. ¿Y cómo se hace? Bueno, con mucho diálogo, con mucho coraje, con mucha actitud, con un gran respaldo político y con un gran respaldo técnico. Va a haber un parlamento muy dividido en la legislatura próxima. Sí, ¿Cómo una gran oportunidad. ¿Cómo se van a tejer esas alianzas? Porque otra cosa que dijo Javier Miranda, por ejemplo, con la coalición que están armando la calle Pou, Talvi, Mieres, Manini Ríos, Novik, va a ser una coalición de retazos y que va a funcionar al principio. Después, cuando ya empiecen a mirar la elección del 2024, va a desaparecer esa coalición. ¿Usted ve como que le va a dar gobernabilidad al país una coalición de esa magnitud? Javier Miranda se ha dedicado a tratar de demonizar todo lo que hace la oposición. Yo creo que él tiene un rol que está intentando cumplir, que le está costando más, y cuando le falta argumentos recurre muchas veces a descalificaciones. Ahora sabía, yo lo conozco a Javier, no es eso a Javier Miranda, es una persona de mucho más diálogo, más tolerante, se le está viendo o lo estaban obligando a jugar un papel de intolerante importante. Si nosotros hablamos de las coincidencias con los partidos de la oposición, no hay duda. Creo que el umbral de la gente de la tolerancia está mucho más bajo, ¿no? Hoy los hechos, los problemas de empleo, los problemas de seguridad, los problemas de educación, los problemas de corrupción, los problemas de todo eso, a la gente le importa más, porque entre otras cosas está pasando peor. Entonces, cuantitativamente y cualitativamente le condiciona mucho más. Y obviamente ese tipo de cosas va a generar un clima de cambio. ¿Qué es lo primero que tenemos que poner de acuerdo? Bueno, ¿vamos a armar una coalición para cambiar? Sí. Vamos a buscar las coincidencias en materia de regla fiscal, en tema de política internacional, inserción internacional, política de educación, integración del Codicen. Empezás a ver una cantidad de cosas y ves en los programas de gobierno muchas coincidencias en los partidos de oposición. Con lo cual nosotros vamos a sentar en la mesa a los partidos de oposición. Y es más, yo te digo que alguna gente que estuvo en el gobierno del Frente Amplio, que el Frente Amplio, por tener sentido común, que es lo que hay que tener en primer lugar, esto es ideología contra sentido común, y coraje y diálogo. A muchos de ellos, en la educación, por ejemplo, a Filgueires, a mí, yo los estaría convocando para un gobierno de coalición, tratando de cambiar la realidad. Sí, yo creo que vienen trabajando en EDUI 21 y nosotros en eso tenemos muchas coincidencias en la parte de la reforma educativa. Vamos a tener con el resto de la oposición muchas coincidencias, mucho más que la que puede tener Danilo Astori con Gonzalo Sibila en el Frente Amplio. ¿Sabes lo que pasa? Estamos viendo el Frente Amplio más radicalizado en los últimos 15 años. El otro día había un titular de un medio de prensa que decía: entre el Partido Comunista y el MPP son más de la mitad del Frente Amplio. Es así, si a eso le sumamos el Partido Socialista, que ganaron los sectores más radicales, o sea, los más cercanos al MPP, son 3/4 partes del Frente Amplio. O sea, el candidato de gobierno, por más que intente maquillarse de moderado o quiera tener actitud de moderado, va a estar cada vez más condicionado, más que todos los anteriores, de los sectores más radicales del Frente. Senador, usted desde su cargo legislativo es conocedor de la realidad del Uruguay.
¿Con qué Uruguay? ¿Ustedes saben con qué Uruguay se van a encontrar? ¿Con qué país se van a encontrar en caso que ganaran la elección y que asumieran el 1 de marzo? Porque hay realidades que de repente están contempladas en ese programa de gobierno y que le están diciendo a la gente, nosotros esto lo vamos a cambiar, esto lo vamos a mejorar, esto lo vamos a profundizar, pero cuando lleguen entre la situación económica financiera del Uruguay, entre los compromisos asumidos más allá de fronteras, entre... Se sabe y lo que no se sabe, ¿no? Los acuerdos, más a mi favor todavía, para el espíritu de la pregunta, ustedes se van a encontrar con algo que es prácticamente, o sea, tiene más de desconocido que de conocido. Te agradezco la pregunta porque uno tiene la percepción de recorrer el Uruguay todo el tiempo. En este año y pico es la 6ª vez que recorres el Uruguay, los pueblos grandes, chicos, medianos. Empezamos por lo más chiquito de todos. La realidad es parecida, la situación es peor, en algunas zonas sobre todo. Pero uno tiene los datos que va a utilizar, son los datos que te da un presupuesto, una rendición de cuentas, un balance de ejecución presupuestal, o sea, los datos oficiales. En la tasa de desempleo lo que da estadística, en la tasa de inflación lo que da estadística. Como nosotros, yo tengo gran desconfianza en los datos del gobierno, y como en algunas cosas no quisieron investigar, el caso Mide es un caso de ejemplo, si hubieran permitido generar aquello que nosotros pregonamos con ANCAP, que fue la primera investigadora del Frente sobre su propia gestión, que terminó en un escándalo con errores, horrores, irregularidades, ilicitudes y delitos. Y después tuvo la de ACE, que también lo cortaron y terminó lo mismo. En el MIDE no quisieron investigar, en los negocios con Venezuela no quisieron investigar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, uno supone, tiene olfato, tiene algunos datos, por eso tenemos un compromiso y está escrito en el programa de gobierno muy fuerte de empezar con una auditoría, no que galvanice, no para una casa de brujas, pero me parece... También en los gobiernos blancos departamentales. Para decirle a la gente, todos, para decirle a la gente cuál es el punto cero y cómo encontramos el Uruguay. Porque también se había reclamado del Frente Amplio cuando salieron con ese tema de la auditoría, que lo dijo la calle Po, dijo, bueno, esperemos que también vaya a las intendencias del Partido Nacional y que la auditoría sea a fondo, porque denuncian desde el oficialismo de que hay cosas irregulares. A propósito de auditorías de las intendencias, independientemente del color que tengan. Sí, sí, por supuesto, pero que también incluyan al Partido Nacional, decían. A ver, no puede y bueno, de repente venía con una cuestión no de casa de brujas, pero de decir, bueno, ahora vamos a auditar al que era oficialismo ¿Sabes lo que para pasa? A mí me da una gran revelar tranquilidad saber cuál es el punto cero. ¿Con qué nos encontramos? Me parece que es básico para tener un diagnóstico fidedigno para poder hacer acciones reparatorias. ¿Y cómo establecen un programa de gobierno que no tienen la certeza de poderlo cumplir? No, que yo tengo, lo que está acá es posible y es cumplible. Pero sin saber cuál es el punto cero. Pero en general, tenemos los datos básicos. Partimos de la base que nosotros hoy para este año proyectaban un 2,5% de déficit fiscal y estamos en el 4,8% y creciendo. Nosotros utilizamos la peor de las variables, no la mejor de las variables, no que proyecta el gobierno. Usamos la realidad. ¿Se puede bajar la cantidad de uruguayos sin trabajo? Esos 150.000 uruguayos que hoy están sin trabajo. Sí. ¿Qué perspectiva se les puede dar? Primero nosotros tenemos que tener en una ley de urgente consideración un plan de austeridad. La gente ya hizo el esfuerzo, ahora le toca hacerlo al Estado. Ahí se habla de austeridad shock. No es recorte, ni shock, ni ajuste. Estamos hablando de austeridad, una cantidad de gastos superfluos. A ver, te voy a poner algo que no mueve la aguja, pero que es muy simbólico. En el 2005 había 4.000 autos oficiales, hoy hay casi 14.500. Ese tipo de cosas. Nosotros tenemos la posibilidad... No se necesitan ni ahí 14.500 no, nosotros tenemos la posibilidad acá, y está establecido que el primer año de gobierno, entre la no provisión de vacantes, de una parte de las vacantes... Los famosos 900 millones de dólares. No, se pueden ahorrar 900 millones de dólares, que son exponenciales por año. Tienen dos objetivos esto. Lo primero es tratar de mejorar las cuentas públicas, y lo segundo es bajar la tarifa eléctrica y el combustible a paridad de importación. No solo para un afloje a la gente, sino para dinamizar de alguna forma el sistema productivo, que es el que condiciona el desempleo. Además de algunas políticas de empleo que nosotros para las pequeñas y medianas empresas estamos previendo, sobre todo para el estímulo no solo a la apertura, sino a la generación de nuevas fuentes de trabajo. De ninguna manera hay recorte de políticas sociales en esos 900 millones de dólares, que es uno de los cucos que se asusan. No, hay mejora. Va a haber consejo de salario, va a haber negociación colectiva. Creo en eso, creo que es bueno. Creo que hay que ayornarla, hay que meterle temas de productividad. El propio PIT-CNT está de acuerdo en esto. Creo que hay que flexibilizar el tema de
a veces rama, empresa, en función del tamaño. Es lógica, las cosas lógicas, que los propios trabajadores están reclamando, y varios del PIT-CNT lo están diciendo, hasta el propio Instituto Cuesta Duarte. Y en políticas sociales, ¿no? Lo que vamos a hacer es mejorar las políticas sociales, sobre todo evaluar impacto, que hoy no se está evaluando, y generar rutas de salida, porque si uno tiene políticas sociales que son de dependencia o de asistencia, pero no genera ruta de salida, lo que hace es presupuestar la situación. Y lo que tenemos que darle en este marco de políticas activas de empleo es generarle ruta de salida. A propósito de, usted recién mencionaba alguna situación vinculada, algo que dijo el candidato a presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, del tema del dinero, de que la famosa valija de Antonini Wilson, que era dinero de la corrupción de Venezuela, que venía para Uruguay, que en el 2007 era un paraíso fiscal. La oposición ha pedido que se investiguen esas declaraciones. ¿En qué contexto, senador? Sí, sobre todo porque dos cosas. Alberto Fernández dijo que el 2007 Uruguay era un colador y un paraíso. Era antes del acuerdo de intercambio de información tributaria, un ¿no? Un paraíso fiscal. Digo, en 2007 gobernaba Tabaré Vázquez, ¿no? Y segundo, que habían venido 8 viajes a Argentina, pero que venían para Uruguay, y él indujo que era plata que no quedaba en Argentina, que venía para Uruguay, la verdad, y que se lo dijo tal o cual asesor internacional, no sé qué elementos tiene. Nosotros intentamos investigar los negocios en Venezuela. Eso tiene mal olor, tiene vinculación económico-ideológica, tiene mal olor. Ojalá a partir de esto se empiece a conocer una puntita, la madeja, y una de las cosas que vamos a hacer, si nos toca ganar, es restablecer una investigación sobre los negocios con Venezuela, que reitero, tenemos la presunción de que hay errores, que hay horrores y que alguna cosa más. Si gana la fórmula Fernández-Fernández y en el Uruguay gana el Partido Nacional, ¿qué vínculo va a haber con Argentina? Institucional, el mejor posible. Habida cuenta de la argentino-dependencia que tenemos, no solo en materia turística. El mejor posible. Y te guste más o te guste menos, con Argentina y con Brasil, lo que no vamos a hacer es establecer una vinculación ideológica como hizo el Frente Amplio. Hay amigos que tienen afinidad ideológica, con eso relacionamos y con eso tomamos decisiones. Volver a una política de Estado que sea internacional de Estado, como siempre tuvo el Uruguay, con intereses permanentes, ni amigos ni enemigos permanentes. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con ustedes.